El otro tema que vamos a ver son las diferenciales. Ya hemos hablado que la diferencial de una función, si yo tengo una función y le digo ¿cuál es la diferencial? Ya hemos dicho que la diferencial de una función, en este caso de y, es la derivada de la función agregando d de x. Es decir, que esto sería la diferencial de esta función, sería 7 por 2, 14x más 4. Esa es la derivada, pero como es diferencial, todo por d de x. O sea que ya habíamos dicho que la diferencial no es más que la primera derivada agregándole d de x. Entonces, diferenciales de las funciones trigonométricas. Tenemos el mismo concepto, que va a ser igual a la derivada trigonométricas, a la primera derivada por d de x. Es decir, que si yo le doy a ustedes esta función seno de 5x y le digo ¿cuál es la diferencial? Bueno, encuentro la derivada. La diferencial de y sería, ¿cuál es la derivada? Coseno del ángulo, que es 5x, por derivada de u, que es 5, pero todo por d de x. Lo que quiere decir que la diferencial va a ser 5 por el coseno de 5x, que es la derivada por d de x. Si le doy esta función, le doy cosecante de x a la 6 y le digo ¿cuál es la diferencial? Bueno, sigue el mismo concepto, diferencial de la función f de x. Bueno, la derivada, que sería menos cosecante de x a la 6 por la cotangente de x a la 6. Y eso por la derivada del ángulo, que es 6x restando 1, 5, y todo por d de x. Lo que quiere decir que la diferencial de f de x sería igual menos por más da menos 6x a la 5 por la cosecante de x a la 6 por cotangente de x a la 6 por d de x. Si le doy otro ejemplo de la diferencial, tenemos que si yo le doy esta función y igual a tangente de x a la menos 2. Entonces, ¿cuál es la derivada? La diferencial de y, bueno, la derivada, dijimos que eso es igual a la secante al cuadrado de ¿quién? Del ángulo. Y esto por la derivada del ángulo, que esto va a ser 1 por menos 2 da menos 2x, pero al restarle 1 sale menos 3. Pero como es diferencial, a esa derivada le agrego d de x. Lo que quiere decir que la diferencial sería igual, 1 por esto daría menos 2x a la menos 3 por la secante al cuadrado de x a la menos 2 por d de x. Eso es lo que es diferencial. Simplemente la derivada de la función trigonométrica agregando d de x.